Con un fuerte aplauso, Francisco Paik. Adelante, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Francisco? Gusto. ¿Cómo le va? Muchas gracias por recibirme. Buenas tardes. Por favor, Este es el librito. Adelante, pone. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, a ver. Suena serio, ¿no? Suena como que... Una cantidad de años. Pluma y filo, aparte. Sí. Bueno, son 25 años porque vos te acordás, vos eras joven y yo también en el 97. Todos éramos unos niños. Muy pequeños. Sí. Hubo una reforma constitucional importante. Sí. Claro, y a partir de allí cambió un poco el sistema político. Fue presidente con el balotaje primero Jorge Valle. Y después se instalan 15 años de gobiernos de izquierda con mayoría propia, que eso es una cosa muy novedosa en la historia del Uruguay, tanto en Senado como en diputados. Y después, en el año 19-20, hay una alternancia también muy importante. Entonces, me pareció, con el tema de la pandemia, revisando un poco artículos que yo había escrito más joven y tal, de que había todo un tiempo en el Uruguay que había que sentarse a analizar un poco y tratar de, bueno, elegir las mejores piezas de todos estos años en distintas publicaciones y también darle un poco de mirada futura, ¿no? Es decir, lo último del libro es el último referéndum ahora de marzo y una perspectiva que se abre por delante, que es la tercera parte, en donde, bueno, trato de reflexionar, bueno, y a partir de ahora, ¿qué pasó? Pasaron 25 años, hubo una reforma constitucional, hubo 15 años de gobierno con mayoría, hubo una alternancia muy importante con un cambio de sistema de partidos también, porque, por ejemplo, un partido nuevo, como Cabildo Abierto, que tiene un peso político muy similar a un partido histórico en Uruguay, como es el Partido Colorado, por ejemplo, en materia electoral. Y bueno, todo eso da lugar a novedades y es un libro que, obviamente, va a ser apreciado sobre todo para quienes les interese la política, ¿no? Y mirar un poco para atrás y ver qué es lo que ha pasado en todo este tiempo, pero no es un libro, digamos, pesado, aburrido, porque lo que tiene como virtud, creo yo, está bien que lo diga yo porque soy el que lo escribí, que alguna virtud le debo encontrar, debe tener más. es que son textos cortos muchas veces, son piezas cortas que permiten analizar cosas puntuales de 2-3 páginas y en ese sentido se hace llevadero y no es una lectura larga que implique 15-20 páginas, si bien tiene un capítulo un poco más extenso. Bien, ahora, yo te estaba escuchando atentamente. Sí. Y No te bueno, hay que pasar uno. No, al contrario, me vino bien. Porque tiene mucho que ver con lo que te voy a preguntar. Sí. Porque vos, como al escribir este libro, has investigado mucho y vos hablabas hoy del futuro también. Sí. Hemos sido elogiados en el mundo por cómo nos manejamos, cómo manejamos nuestra democracia. Sí. Por más que nosotros somos sabedores mucho más que ellos de nuestra interna, de nuestros conflictos, de nuestros problemas, que los hay. Sí. Pero nos han elogiado por haber manejado la democracia de la forma que la manejamos. La pregunta ¿es predecible el futuro políticamente hablando en Uruguay o no? Yo creo que tiene el Uruguay largas tradiciones que difícilmente se puedan revertir. Es decir, nosotros somos un país, por ejemplo, como tú bien decías, muy democrático. Lo hemos sido siempre. Siempre hemos hecho mucho hincapié en el resultado electoral, en el respeto de los votos, algo que en la región, por ejemplo, no es para nada así. Y eso creo que es una tradición que ya tenemos todos, que los tiene la gente más que los partidos, más que los dirigentes, y es muy difícil de cambiar eso. Fíjate, por ejemplo, el resultado del 19 del balotaje. Fue un resultado muy ajustado y pasaron muchos días hasta que la Corte Electoral dijera, bueno, ganó tal y por tantos votos. Y eso llamaba enormemente la atención en el mundo, porque decía, bueno, pero no se están peleando. No, porque acá pacíficamente todo el mundo esperando lo que tiene que decir, lo que van a decir. ¿Por qué? Porque tenemos confianza, porque sabemos que va a decir. Creo que también fue la muestra más reciente, la del También súper acotada la distancia. Entonces, eso yo creo que llegó para quedarse y es algo que previsiblemente se puede mantener en el tiempo. Y después hay otras cosas que cambiaron, pero porque cambió el mundo, ¿no? Lo de la pandemia yo creo que es muy importante. Cambió todo. Muy importante y no del todo fácil de prever, pero sí sabés que cambió la pandemia, que cambió, por tanto, los medios de comunicación con relación a la actividad política ya venían cambiando y esto creo que aceleró algunas cosas también. Y en ese sentido creo que el Uruguay quedó bien posicionado en su, digamos, situación política general en el continente y en el mundo. Es una gran democracia. Nosotros enfrentamos con mucha madurez y con mucha responsabilidad el tema de la pandemia, no como otros países, ¿no? Acá, por ejemplo, acá no se sufrió el encierro. El encierro obligatorio que fue tremendo psicológicamente, humanamente, de eso va a hablar Balaguer seguramente, pero me parece que allí hay un tema que nos diferencia y que me parece que habla muy bien de nuestra democracia y de nuestra responsabilidad como ciudadanos. O sea que
para contestarte, sí hay cosas que son previsibles en nuestro espíritu democrático que se va a O mantener. sea, porque el ser conservadores lo tenemos de chiquito, en el ADN. En el ADN. O sea que Es un grandes país- sorpresas no vamos a tener. No, y porque- los procesos son largos. Exacto, y además en un país envejecido como el nuestro se sabe a nivel internacional que los países envejecidos no son países que vayan a hacer grandes sorpresas, son países que son más bien conservadores. Y envejecidos vamos a seguir siendo y cada vez más también, por eso en ese sentido también se prevé cierta continuidad. También lo vamos a hablar con Bala, a ver si apuramos un poco. Bueno, eso ya... Y rejuvenecemos un poco Eso implica la población tareas que no uruguaya. son televisivas. Es verdad, también. Tenés razón. Pero bueno, en todo caso, es un libro que apunta a todo esto, que piensa sobre todo esto, que incita al lector también a pensar sobre los distintos temas que se plantean, cuál es su propia posición, a dialogar con el texto, a decir, no, este tiene razón, acá no tiene razón, y a tratar de pensar, a salir del punto circunstancial y tratar de pensar un poco en largo, que es a veces lo que nos falta, ¿viste? El tema de estar siempre en el cotidiano y decir, no, porque entonces ahora terminó el referéndum y vamos a otra campaña. No, pero pará un poquito. Hace 25 años que hemos hecho un cambio importante en materia constitucional. Es la constitución más larga que tenemos en toda la historia, sacándola de 1830. Realmente, y nos miran políticamente con mucha envidia al Uruguay en el continente, y no solamente en el continente. Y eso creo que hay que valorarlo mucho, y este libro también lo valora. Bien. Francisco, Cortito. es, cortito, puramente objetivo el libro, porque es difícil No. a veces la objetividad en el ser humano, es sin muy meterme difícil. en tu trabajo. Te agradezco la pregunta. El libro no pretende ninguna objetividad, y por eso creo que es interesante dialogar con los textos, porque en realidad quien lo lea va a enfrentarse a alguien que dice su opinión, que argumenta su opinión, por supuesto, pero no tiene por qué estar de acuerdo uno con esa opinión, y por tanto puede descubrir que se está de acuerdo con esos argumentos o decir, no, mirá, no estoy, cuando uno lo lee, no, para nada, no estoy para nada de acuerdo, pero igualmente creo que esa luz arrojada sobre algunas circunstancias del país le sirve al lector como una visión, ya sea parecida o muy diferente. Pero no pretende para nada objetividad, son textos periodísticos que tienen su posición tomada. Bien. Y creo que eso es muy bueno también, porque no encierra nada, no esconde nada, dice las cosas como le parece que son. Perfecto. Sí, cortito, Francisco. ¿Cuándo un libro de estos, que es de historia reciente, súper reciente, Sí. se vuelve un texto histórico? ¿Cuándo se puede tomar para elaborarlo en la escuela o en el liceo? Mirá, te contesto con prácticas estatales de otros países. Por ejemplo, se abren archivos después de 50 años, después algunos de 25, 30 años. Yo creo que la historia reciente nuestra está súper presente. Todavía están vivos actores que fueron actores principales en la década de 60, la década de 70. Eso va un poco en la longevidad de nuestras viejas generaciones, que por suerte tienen más esperanza de vida y viven mucho más. A mí me parece que tiene que haber por lo menos 50 años, ¿no? Para decir, bueno, esto ya es historia. Esto no es historia, esto es esto hay posicionamientos del 19, del 20, de ahora, del 21, 22. Esto no pretende ser historia. Eso sí, creo que puede aspirar a ser una herramienta para historiadores futuros para decir, bueno, ¿y cómo se veía en este entonces este país? Eso sí, eso puede ocurrir. Eso es interesante. Sí, me parece que sí, por eso lo escribí además. Bien. Pluma y filo. Pluma y filo. Pluma porque es la pluma y filo porque es filosa. Está bien. Me gusta la portada, está muy buena. Sí, está buena. Está Es muy de- buena la portada. Sí. La verdad Así que me lo sí. tomo- sí, ya, muy la- bonito. ya está. Ya está en tienda 4. Es decir, acá llaman por teléfono. Ah, Después de la hacer el tenemos sorteo, nosotros. la tenemos nosotros. Ah. Por eso, después de hacer el sorteo, podés meter un sorteo también de un librito, ya que Del libro, estamos. ahí está. Haces un plus. Un plus. Ahí está. Se llevan el 100.000 libro pesos y también. el libro, por No. ejemplo. Gracias, Francisco. Gracias a ti por este rato. Éxito. Muchísimas Y gracias. A vamos todos leer. ustedes también. Muy Lo vamos a amable, leer muy enseguida, amable. obviamente. Muy amable. Gracias. Señores, despedimos Francisco Fay. Pluma y filo, señores. No se lo pierdan, está bárbaro. Es de la política, la historia actual, la reciente Exacto. de la política uruguaya.